Buenos días, mi nombre es Andrés Ayariqueda Rangel, el de mi compañero es Edwin Andrés Martínez Rivera. Este es un video grabado para el curso de profundización de drenaje vial de la especialización de geotecnia vial y pavimentos de la Santo Tomás. El tema que nos correspondió, que escogimos para la exposición, fue el de drenes y filtros. Buenos días. Bueno, como introducción tenemos que en el campo de acción donde nos desempeñamos como profesionales es común observar construcciones que aportan al buen desempeño de la infraestructura vial. Una de estas son los drenes y los filtros viales, los cuales son dos componentes que juegan un papel muy importante en los sistemas de las vías. Nuestra exposición tiene como objetivos dar a entender la diferencia entre un dren vial y un filtro vial, conocer la importancia que tienen estos elementos en las obras de infraestructura vial y definir qué obra es la más adecuada a construir dependiendo de los parámetros del entorno, ya sea la hidráulica, ya sea las condiciones climáticas, ya sea la topografía. Bueno, la definición de estos elementos es que los drenes y filtros son estructuras fundamentales para el manejo y la gestión adecuada de aguas superficiales, subsuperficiales y subterráneas en proyectos de obras civiles, para nuestro caso, pues en proyectos de obras viales. Los drenes como tal son estructuras diseñadas para evacuar aguas en sitios como cimientos, vías, terrenos agrícolas, rellenos de muros de contención y otros tipos de rellenos. Esto pues con el fin de prevenir inundaciones y controlar niveles freáticos en estas zonas que describimos. Y ya los filtros como tal son estructuras que impiden el paso de los finos, pero a su vez permiten el paso del flujo del agua, evitando así que se pierda el material fino, pero que el agua siga su correcta circulación o correcto flujo. Bueno, la historia, un poquito de historia como tal del tema. Los primeros que empezaron con la implementación de drenes y filtros fueron los egipcios. Esto lo hicieron para controlar las inundaciones provocadas por el río Nilo, eh, a la periferia de este. Entonces, pues eh, se hacían excavaciones transversales con el fin de drenar estas zonas donde quedaba inundado, donde se veía afectado por el cauce del río, y estos eran como drenes. Y los filtros eran construidos ya en áreas donde se sabía que eran afectadas para prevenir y para filtrar pues lo que ya estaba afectado con piedra de filtro como tal, y a su vez también esto evitaba que esas zonas se llenaran de material de sedimento y se volviese a inundar. Eh, Posteriormente, cuando tecnificaron los egipcios un poquito más este tema, lo usaban también para uso de la comunidad y para uso agrícola. Ya la siguiente civilización y de acuerdo pues a un intercambio ahí de técnicas de ingeniería fue la antigua Grecia. Ellos tecnificaron un poquito más el tema de drenes y filtros y lo utilizaban para eliminar el agua del subsuelo, los drenes, y los filtros los utilizaban para evitar que el agua subterránea afectara los cimientos de las estructuras que construían en ese entonces. Ya los que dieron un gran avance y los que son como considerados los creadores de la ingeniería hidráulica fue la antigua Roma, donde desarrollaron todo tipo de técnicas en drenes y filtros. Los drenes los usaban comúnmente para secar pantanos y humedales y aprovechar estas áreas, y los filtros eh, también para proteger las estructuras que iban a construir o las que ya estaban construidas. También tenían técnicas para recircular estas aguas y usarlas en otros usos como agrícolas, como uso de la comunidad, todo tipo de usos, ya con técnicas más sofisticadas, y con estas aguas que colectaban las usaban para los acueductos de ese entonces. Ya en la Edad Media como tal,
ya pues se volvieron más comunes los drenes y filtros. Eran usados básicamente para lo mismo, para drenar y proteger estructuras y para proteger acuíferos de la contaminación. En los últimos siglos, 18, 19 y 20, se volvió prácticamente una costumbre el uso de estos drenes y filtros. Se establecieron métodos de diseño para tales y se brindaban redes de drenaje más eficientes y más confiables. Su uso se empezó a implementar en la construcción de ferrocarriles, en las vías de las épocas, y prácticamente pues para toda la estructura existente, eh, teniendo el mismo fin, drenar aguas de subsuelos y proteger estructuras de la época. Bueno, ya como para entrar en materia de qué es un dren vial, pues estas son unas estructuras que permiten la recolección, la conducción y evacuación de las aguas superficiales o subterráneas de una carretera. Los drenes viales se usan para prevenir las formaciones de baches, grietas y otros problemas de mantenimiento, así como para mejorar la seguridad de las carreteras. Tenemos la definición del INVIAS, que un dren vial pues es una estructura que permite la recolección, la conducción y evacuación de las aguas superficiales y subterráneas de una carretera. El INVIAS no define el filtro vial, pero sí lo menciona como una parte del sistema de drenaje vial. Entender que un dren vial es un sistema de drenaje diseñado para eliminar el exceso de agua de las carreteras y otras superficies pavimentadas, mientras que un filtro vial es un sistema diseñado para evitar que los finos del suelo se mezclen con el agua que se drena a través de ellos. Eh, Otra parte de los drenes viales es que están compuestos por sistemas de tuberías, cunetas, alcantarillas y rejillas, u otros elementos que su finalidad es pues, recoger, transportar, desviar el agua de tal forma que no presente un problema para la estructura de nuestra vía. Bueno, tipos de drenes como tal, se pueden clasificar de acuerdo a tres parámetros según su ubicación, según su construcción y según su función. Eh, de acuerdo a la ubicación, pues son drenajes superficiales, drenajes superficiales, que no quedó acá, pero también es, y drenaje subterráneo. Entonces los superficiales son aquellos que evacúan el agua del terreno, el agua superficial del terreno. Generalmente son excavaciones que circulan hacia zonas donde el cauce no afecte. Los drenajes subterráneos ya pues son profundos, y generalmente pues son a través de tuberías que se hace la extracción del agua en estos puntos. Bueno, según su construcción, entonces sería drenaje abierto y drenaje cerrado, que drenaje abierto va muy de la mano con drenajes superficiales, que son los que van pues en las partes superiores de los proyectos, y estos pueden ir revestidos en concreto o en otro material o sin revestir, como pues se encuentra en la mayoría de vías terciarias del país. Eh, ya drenaje cerrado como tal son los drenajes que se encargan de evacuar aguas subterráneas y son cerrados y generalmente pues son en tuberías de concreto, de acero, de plástico, de cerámica, etcétera. Y según su función, entonces pues tenemos los drenajes de tierras agrícolas, los drenajes de pantanos y humedales, la protección de acuíferos de la contaminación, drenajes de carreteras y ferrocarriles, que es pues el que más nos interesa a nosotros, el drenaje de vías, y protección de cimentación de estructuras. ¿Listo? La anterior, por favor. La anterior. Es. Entonces ya drenes en infraestructura vial. eh,
tenemos que los drenes viales son elementos que se diseñan con el fin de colectar, transportar y gestionar el agua de una zona en específico, que hace presencia en una vía o en áreas adyacentes que pueden afectar la funcionalidad de cualquier elemento de la infraestructura vial. Entonces, la clasificación de estos, pues tendríamos, ya lo habíamos descrito anteriormente, drenaje superficial. Este se clasificaría en drenaje longitudinal, que son, por ejemplo, cunetas y este tipo de estructuras, y drenaje transversal, que son las que cruzan las vías o la infraestructura como tal, que puede ser, por ejemplo, un box culvert, una alcantarilla o elementos así que hagan ese tipo de cruces. Y drenajes profundos, que se refiere a los drenajes subterráneos y a los desagües. Ya como tal, mencionando un poco más a fondo lo de drenajes longitudinales, son elementos que van a lo largo de la carretera y que recogen el agua y la conducen hacia sistemas de evacuación. Entonces, estos elementos se clasifican en cunetas, como lo describí ahorita, que pueden ser en concreto o en tierra o en otros materiales, pero pues generalmente, y lo que vemos más aquí en Colombia es estos dos elementos de desagüe, que pueden ser sumideros laterales, sumideros transversales, disipadores de energía, descoles, etcétera. Y elementos ya de evacuación como tal, que pueden ser bajantes, arquetas y colectores. Bueno, hablando de más drenes que nos ayudan y nos aportan a preservar nuestras vías y asimismo las taludes, tenemos las zanjas de coronación. Estas zanjas nos sirven o son interceptoras de las correntías en la parte alta de los taludes de corte o en las proximidades de la base del terraplén respectivamente. Estas zanjas de coronación son utilizadas para interceptar las aguas lluvia, evitando el paso por el talud. Es recomendable pues que estas zanjas no se hagan muy pegadas al borde de la corona del talud, ya que puede producir futuros deslizamientos. Pues generalmente se recomienda que una zanja de este tipo tenga pues por mínimo unos 50 centímetros de ancho y unos 50 centímetros de profundidad para que cumpla su función, y esta se recomienda esté revestida ya sea en concreto o existe estos canales flexibles que pueden ser como sacosuelos con biobolsas. Otro elemento importante para la ayuda de la conservación de nuestras vías y de los taludes son los drenes horizontales. Esta es una tubería perforada colocada a través de una masa del suelo mediante una perforación profundamente ligeramente inclinada, con la cual se busca batir el nivel freático hasta un nivel que incremente la estabilidad del talud. Estos sistemas son fáciles y rápidos de instalar y aportan y brindan un factor de seguridad a los taludes en poco tiempo. Eh, Se recomienda que estas tuberías, ya sean en PVC, pueden ser metálicas de polietileno, sean perforadas eh, con geotextil, y pues que su diámetro no sea mayor de 2 a 3 pulgadas. Ya en el tema de los filtros viales, tenemos que el principal objetivo de los filtros viales es reducir la cantidad de sedimentos contaminantes y otros materiales nocivos presentes en las aguas pluviales que fluyan a través de las vías de las carreteras. Tenemos varios tipos de filtro, eh, los cuales se usan pues para tratar las aguas de escorrentía, ya sean las carreteras o las vías urbanas. Tenemos filtros de arena, filtros de bioretención, filtros de grava o de piedra, filtros de fibra vegetal o geotextiles y trampas de sedimentos. Eh, Como tal, tenemos que los filtros de arena, pues, se utilizan capas de arena como medio filtrante para retener partículas contaminantes presentes en el agua lluvia. Estos filtros pueden tener diferentes diseños. Pueden ser con arena gruesa, con arena delgada, dependiendo eh, la pendiente de las aguas que queremos recoger y la velocidad de las mismas.
Los filtros de biorretención también son conocidos como jardines de lluvia. Estas son estructuras que se utilizan con plantas, se combina el material granular con plantas para brindar un entorno llamativo en los espacios. También tenemos los filtros de grava o de piedra. Estas utilizan capas de grava o de piedra como medio filtrante para atrapar los sedimentos y los contaminantes que provienen de las aguas de escorrentía. También tenemos los filtros de fibra vegetal o geotextil. Estos emplean materiales, pues como ya dije, geotextiles para dejar solamente que filtre el agua. Estos materiales pueden retener partículas y sedimentos mientras permitan que el agua pasen a lo largo de ellos. Y por último tenemos las trampas de sedimentos que pues se están volviendo muy comunes ya que capturan pues los sedimentos gruesos e impiden que contaminemos de pronto cuando queremos depositar aguas en caudales o en fuentes hídricas. ¿Cómo elegir un filtro adecuado? Factores como el entorno, la cantidad de tráfico de la carretera, las condiciones climáticas y los objetivos específicos del control de la contaminación y la calidad del agua juegan un papel importante. El cálculo de un filtro vial implica considerar varios factores, incluyendo el caudal de lluvia, las características del área a drenar y los materiales filtrantes a utilizar. Los pasos para calcular un filtro vial, pues primero es determinar el caudal del agua lluvia, que es donde analizamos los datos históricos de precipitaciones, donde se puede estimar el caudal de agua que se espera drenar en un periodo determinado. Se utilizan pues ecuaciones hidrológicas y datos climáticos para hacer estas estimaciones. El segundo es evaluar el área a drenar, ya que se calcula el área superficial de la carretera o de la vía o el punto específico que se quiere abordar. Y esto es crucial para determinar la cantidad de agua que se espera recolectar hacia el filtro vial. Eh, Tercero es seleccionar el tipo de filtro vial y los materiales filtrantes, ya que dependiendo de las condiciones y las necesidades específicas, pues se elige el tipo de filtro y los materiales, ya que necesitamos que sea efectivo, pues para tratar las aguas de escorrentía. Eh, Cuarto es calcular la capacidad de filtración. Se refiere a la cantidad de agua del filtro que puede procesar y limpiar un determinado periodo de tiempo. Esta capacidad se determina mediante pruebas y cálculos basados en el diseño del filtro y los materiales seleccionados. Eh, Quinto, el dimensionamiento del filtro. Pues en en este numeral lo que hacemos es usar los datos del caudal de agua lluvia y la capacidad de filtración para dimensionar adecuadamente el filtro. Esto incluye determinar el tamaño y la capacidad del filtro, así como la profundidad y la configuración del material drenante que vamos a usar. Y por último, consideramos aspectos de mantenimiento, en donde tenemos en cuenta el tiempo que necesitamos que el filtro dure o tenga su vida útil y lo que se requiere para que perdure por el tiempo. Últimamente, pues está entrando en auge el geodren vial, que hace la misma función y mejora o es más eficiente que los filtros franceses. El geodren vial es un sistema integral de captación y conducción y evacuación de los fluidos que está compuesto por un geotextil no tejido, una red drenante y una tubería PVC corrugada. Esta tubería es perforada. El geodren vial también es una alternativa al sistema de drenaje tradicional, muy parecida al filtro francés, donde la red drenante y la tubería cumplen la función de drenaje, mientras el geotextil actúa como elemento de filtración. Este elemento es resistente a la corrosión y no sufre ningún tipo de degradación por agentes bioquímicos presentes en el ambiente. Eh, las ventajas y los beneficios que tenemos con el geodren vial es pues, tenemos menor volúmenes de excavación, ya que no se requiere una excavación muy ancha ni muy profunda.
Reducimos el consumo de materiales drenantes, ya que pues reducimos eh, el ancho y la altura, entonces por ende vamos a necesitar pues menos material filtrante. Eh, Permite reemplazar la grava o el triturado que usamos normalmente por materiales del sitio. Y pues la vida útil versus a los filtros franceses comunes es menor, ya que tiende a no colmatarse tan fácilmente. Algunos campos de aplicación para los de drenes vial, pues como subsistema de drenaje en estructuras de pavimento, drenajes en campos deportivos, que lo están usando normalmente en casi todos los estadios de Colombia, drenajes de sótanos y cimentaciones, en drenajes de túneles y muros de contención y cimentaciones. Bueno, ya como tal, y para apoyarnos como profesionales en el uso de software, encontramos algunos que pueden ser útiles para esta labor. Y pues fueron el HS1, el HS-HMS, el HS-RAS. Estos tres pertenecen o fueron creados por la Armada de Estados Unidos. El DRIP, el PAPDREN, el HY8 y bueno, cada uno tiene pues como una utilidad en cuanto a los temas que refieren acá el tema de drenes y filtros, pero nosotros escogimos uno que nos pareció como muy sencillo de manejar y fue el Caldren. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, lo primero es, acá no sale, pero lo primero es escoger la primer pestaña que se llama diseño hidrológico en el programa y es donde vamos a ingresar todos los datos, donde vamos a poner toda la información referente a los datos de entrada, mejor dicho, del proyecto. Entonces acá tenemos donde ingresamos las características de la cuenca, el periodo de retorno, el área de la cuenca, la longitud del cauce, el desnivel total y la pendiente media y bueno, eso de datos hidrológicos. Para tiempo de concentración, pues ahí el programa nos ayuda a hallarlo. En este caso nosotros lo escogimos con la fórmula de Kirchhoff y lo hallamos con esa fórmula. Eh, lo que hicimos fue ingresar los datos que uno de nosotros usó para el taller 3 de este curso de profundización. Ya como tal, los tipos de suelo, pues nos da dos opciones si conocemos las características o si no las conocemos. Pues en este caso nosotros no las conocíamos, entonces pues no le pusimos que no se conocen las características del suelo y el programa como tal predetermina unas características para poder darnos los resultados. Pero pues también está la opción de si conocemos o si es algo ya más detallado, no un ejercicio académico como tal, sino un ejercicio profesional, tenemos la opción de ingresar esos datos de tipo de suelo. Y ya al final, como para cálculo de caudal, ya teniendo todos estos parámetros o estos datos de entrada, entonces nos da los resultados de acuerdo al método que escojamos. Entonces nosotros escogimos de acuerdo al método de la SSC y de la SCS, perdón, y nos pregunta el programa que para qué tipo de estructura es, para diseñar qué tipo de estructura. Entonces, en este caso, pues nosotros está para zanjas de coronación, para cunetas, para alcantarillas, pero nosotros en este caso era solo para cunetas. Entonces, exportamos los datos dentro del mismo programa para el diseño de cunetas. Acá ya pasamos a la siguiente pestaña, que es la que dice drenaje longitudinal, y ahí ingresamos eh, primero la sección transversal del tipo de cuneta que queremos. Pues en este caso escogimos el tipo A, que es un bordillo prácticamente con una placa
como la sección más común en usar. Em, eh, bueno, acá ya también nos exporta los datos del diseño hidrológico, entonces lo único que tenemos que hacer acá es poner el tipo de revestimiento, ya lo otro nos lo exportó, que era el caudal, la pendiente y el talud. Y en el tipo de revestimiento ponemos, pues en este caso pusimos en hormigón, hay varias opciones, está, bueno, nosotros pusimos concreto, está en adoquín, está en tierra, está en geotextil, hay varias opciones para poner el tipo de revestimiento. Y listo, le damos calcular y pues para este caso entonces nos dice que la altura del bordillo como tal sería de 48 centímetros, el ancho, que es el T que vemos en la gráfica, sería de 0,96, las longitudes y el ángulo de la cuneta nos da ya todos esos datos ahí, nos da el diseño como tal de la estructura para implementar. En caso tal de que no hubiésemos hecho el diseño hidrológico primero, entonces podemos también, ahí donde dice el ingreso de datos, los podíamos, donde dice caudal, pendiente y talud, si ya los traemos, los hicimos a mano o en otro software o en Excel, los podemos ingresar aquí sin necesidad de entrar al diseño hidrológico. Entonces ya los podríamos ingresar ahí. O darle en importar caudal y hacemos el diseño hidrológico, que fue lo que hicimos previamente nosotros. Este sería el software Caldren, que nos pareció pues de un uso muy sencillo, muy didáctico y fácil de implementar, que puede ser útil para la vida profesional de cada uno de nosotros. Bueno, ya para concluir nuestra exposición, pues tenemos que los drenes y los filtros viales son componentes importantes del sistema de drenaje de nuestras vías, ya que estos sistemas ayudan a prevenir deterioros y problemas con los pavimentos y taludes, y así como tal que nos ayuda a mejorar la seguridad en las carreteras. También tenemos que un dren y un filtro vial no son lo mismo, pero en algunos casos pueden cumplir funciones similares. Eh, Tenemos también que un dren vial puede desempeñar la función de un filtro vial, ya que, por ejemplo, un dren francés puede utilizarse para drenar el agua de una carretera y al mismo tiempo, pues esta evita que los finos del suelo se mezclen con el agua que va hacia nuestras alcantarillas o hacia nuestras fuentes hídricas. Una de las principales causas del deterioro prematuro de los pavimentos, pues son el exceso de la humedad, y por esta razón es importante pues el buen manejo de las aguas subterráneas y aguas superficiales. Es importante conocer los parámetros mínimos para el diseño de las obras de drenaje, tales como la zona donde estamos, el entorno, las condiciones climáticas, entre otros, para así lograr brindar pues, la mejor solución nosotros como especialistas. Si tenemos una consultoría, dar la mejor solución. Los drenes y filtros viales deben inspeccionarse y limpiarse regularmente para garantizar que funcionen correctamente, ya que los drenes obstruidos pueden provocar la formación de baches, grietas y otros problemas. Por ejemplo, cuando tenemos las perforaciones en los taludes y estas se nos colmatan, pues podemos generar desestabilización en los taludes y deslizamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta era la exposición. Gracias.